Bueno, pues vamos a dar inicio con nuestra primera charla, que es optimización de envases flexibles de alta barrera para mejorar la reciclabilidad. Y bueno, pues tengo el gusto de presentarles a Emilio Morales, quien es ingeniero químico egresado del Tecnológico de Monterrey. Cuenta con 23 años de experiencia operativa de diseño en la industria de conversión de empaque flexible, 2 veces reconocido por la AME en el envase estelar con productos flexibles laminados retortables en 2011 y 2012. El ingeniero es conferencista y capacitador en el diplomado que tenemos de envase y embalaje. Actualmente presta sus servicios para la empresa Curaray América de Eval, responsable del servicio técnico para México, Chile, Perú, Bolivia, Argentina y Paraguay. Bienvenido, perdón, adelante. Ok, perfecto. Pues buenos días y muchas gracias a la AME por la invitación. Y pues comencemos. Vamos a tratar el tema de hoy en función a los cuestionamientos que hay de cómo optimizar los envases de alta barrera y mejorar la reciclabilidad de ellos, tanto en envase flexible como en envase rígido. Y al final del día, las preguntas que se deben contestar hoy al terminar esta sesión sería cómo diseñar mi empaque para que sea más sustentable o totalmente sustentable. Entonces, gracias a la AME por la invitación y comenzamos. Eh, dentro, de dentro de esta presentación hablaremos de que el EVOH es la opción sustentable preferida por la economía circular. Y ahorita vamos a ver por qué. Y vamos a basar esto en cuatro grandes lineamientos y cuestionamientos que a la vez pueden haber en esta presentación. El EVOH es un material termoplástico, polar, semicristalino y con alta barrera a gases y resistencia química. Uno. Dos, ¿sí? Los torrentes de recolección, de reciclaje y de uso final determinan la reciclabilidad. Dos. Tres, el EVAL, ¿sí? El EVOH ayuda a satisfacer los lineamientos de reciclaje postconsumo. Es la pregunta que siempre nos hace y ahorita la vamos a contestar. Y obviamente al final vamos a ver la optimización de esas estructuras de alta barrera que ya existen para la reciclabilidad y cumplir con este asunto de la economía circular. Entonces veremos que en este punto para comenzar, el EVH, como todos sabemos o hemos oído hablar de él, es un material termoplástico semipolar, ¿sí? Que tiene alta afinidad a adherirse a los metales, tiene resistencia química, muchas cosas sabemos de él. Es una barrera muy superior, ¿sí? A todos los materiales conocidos de empaque, barrera me refiero al oxígeno y a los gases en general, nitrógeno y CO2, y sabemos que tiene una gran resistencia química, es casi químicamente inerte a muchas sustancias, hidrocarburos especialmente. Y obviamente hablaremos de su versatilidad como barrera y procesabilidad, y obviamente que hay una revolución del empaque de alta barrera, como lo conocemos ahora y como viene del empaque tradicional. La pregunta es, ¿qué es el EVH o qué es la marca EVAL? Cada vez que vean la marca EVAL es la marca registrada de Curaray. Al final de cuentas es el EVOH, nombre genérico. Este es un copolímero aleatorio, semicristalino, termoplástico de etileno y vinil alcohol. Sí, una combinación, una polimerización de estos materiales hacen que tengamos diferentes grados de EVOH. ¿Sí? EVOH hay muchos grados, hay los que se llaman grado reactor y los grados compuestos. Los que normalmente se ofrecen al mercado estándar son los grados reactor, que fluctúan entre un 24% mol hasta un 48% mol. Conforme este número es más bajo, si se acerca a los 24 y 27, tiene más alta barrera, más resistencia química, las ventanas de operación son más estrechas, y por el otro lado, conforme este contenido de etileno aumenta, es más flexible, es más orientable, tiene menos barrera, es menos denso y el punto de fusión es más bajo. ¿Sí? Esto que ven aquí es el clásico acomodo estructural de una estructura multicapa. Normalmente este es más rígido que flexible, pero funciona en ambos. ¿Sí? El EVH funciona en dos sentidos. Uno es, no deja que entre el oxígeno y olores contaminantes al empaque, y por otro lado no deja que salgan los aromas, vitaminas y atmósferas modificadas que lo contienen. Este es realmente el concepto básico de la tecnología del EVH. Ahora, ¿dónde está parado el EVOH respecto a los demás materiales? En esta tabla pueden ver tres columnas. En el lado izquierdo pueden ver los materiales más comunes de empaque, ¿sí? Al lado, en el centro, están
la barrera al oxígeno, y del lado derecho es la barrera al vapor de agua. Como ustedes saben, la barrera al vapor de agua del EVH pues, no es muy buena. ¿Sí? El focus de su diseño fue la permeación contra el oxígeno. Aquí pueden ver, hablando de la permeación de oxígeno, pueden ver cómo los materiales de baja barrera, como el HDPE, el polipropileno y el polietileno de baja, tienen barreras en las decenas de miles de unidades. ¿Sí? Estas unidades se miden en centímetros cúbicos por unidad de espesor, por unidad de área, por unidad de tiempo, por atmósfera de presión. Es una unidad un poquito complicada, pero está estandarizada. Los de media barrera, ¿sí? Se conocen como el nylon 6, 12 y todas sus combinaciones y copolímeros, al igual que el poliéster, fluctúan entre 150 y 45. Todos están por ahí. Y el alta barrera, tenemos a los materiales desde el 44% mol hasta el 32% mol como ejemplo, que varían entre 1.9 a 0.3. ¿Sí? Sin embargo, reconocemos que del otro lado, pues no es el mejor material para la permeabilidad con respecto al vapor de agua. Uno, ¿sí? Materiales son mucho, se comportan de mejor manera el poliéster, incluso el polipropileno o el polietileno de baja incluso. Pero esta es una tabla para ubicar dónde está parado el OTR de Leval respecto a otros materiales. Ahora, es un hecho que hay una revolución de empaques de alta barrera en el mercado latinoamericano especialmente, donde ya hemos visto transiciones de metal a vidrio a plástico, donde hemos visto la capa de BH que se ve en estos materiales es ínfima, estamos hablando de entre el 2 al 8, 10%, y se pueden ya encontrar películas, bolsas, botellas, frascos, bandejas de todas estas marcas que ven por ahí reconocidas, para empacar café, aderezos, mantequilla de cacahuate, nutracéuticos, comida para bebés, niños, para pet food, es una aplicación muy grande, y el concepto es el mismo, es mantener afuera el oxígeno y mantener adentro todos los valores nutricionales, atmósferas modificadas y aromas de estos productos. Y esa transición ya empezó a ocurrir hace algunos años. Una de las primeras que ocurrió fue la famosa sustitución de la lata. La sustitución de la lata de tomate, especialmente el tomate es un punto muy representativo de la transición porque los volúmenes son enormemente altos y es un producto conocido mundialmente. Esta transición ocurrió por el lado de ser más liviano, uno, de tener menos espacio en el almacenamiento lleno y vacío, y el uso de microondas. Este producto que ven aquí está manufacturado en el Brasil. Este producto tuvo una transición de varios años, tengo que decir, una transición de una lata de metal de 45 gramos de peso, de acero y recubrimiento epóxico, que no era microondeable y tenía 3 años de vida útil. Este cliente entendió, o este usuario final, perdón, entendió que había que transicionar a un empaque más ligero, con otros materiales, y empezó a cambiar a un stand-up pouch de menor peso, con aluminio. Le puso una vida de anaquel de 1 año, no se podía microondear, y gradualmente empezó a utilizar en su segunda transición a usar EVOH con poliéster metalizado y una construcción simétrica de 5 capas. Años después presentó un doy pack todavía de menor peso, de 7 gramos, con doble poliéster, que era microondeable ya porque era no metalizado, con el mismo tiempo de vida de aquel. Y ahora estamos viendo las estructuras monomateriales reciclables, que es una estructura polietileno, EVH polietileno en 5, en 7 y en 9 capas. Es microondeable y tiene 1 año de vida en aquel. Este producto comparado a la transición inicial de lata contra una laminación de aluminio, pues tuvo un tiempo, pero ahora es un hecho y estamos escuchando en el mercado la transición a los materiales y a las estructuras monomateriales. ¿Dónde se puede usar? ¿Dónde se puede usar? Creo que es bien sabido, no hay que recordarlo, el EVOH se puede usar en prácticamente todas las tecnologías de procesamiento, desde atmósfera modificada, hot fill, UHT, pasteurización, retorta, HPP, MATS, PATS, etc. Hay prácticamente una gama enorme de procesamientos, y aquí podemos ver desde el empaque de carnes y pescados frescos y procesados, prácticamente todos los lácteos y productos nutricionales o nutracéuticos, el bagging box para vino, jarabes de sodas, de cola, etcétera, etcétera, aceites vegetales,
productos secos como café y los pots de café que se ven por aquí. Aquí uno, y aquí hay uno. Jugos, condimentos, salsas, frituras, nueces. Prácticamente hay un rango muy amplio de procesamiento y en todos ellos tenemos, existen grados de VH para esta aplicación. Ahora, revisemos rápidamente las corrientes de recolección, de reciclaje y uso final que determinan esa reciclabilidad, como decíamos. La recolección y separación, por un lado, y por otro lado, los factores de reciclabilidad técnica, cómo son afectados y dónde se pueden controlar. Este diagrama que ven aquí no es un diagrama hecho por Curaray, es un diagrama sacado de la APR. ¿Sí? Este es las corrientes de reciclaje en Estados Unidos, como en muchos lugares del mundo, ocurren prácticamente de la misma manera en diferente escala. Pero hablamos de que tenemos un convertidor que hace una extrusión, ¿sí? Un copacker o un usuario de marca que hace un moldeo, un formado y un llenado, ¿sí? Un consumidor que toma este producto y que genera dos líneas de salida de este producto, que es un desperdicio o el relleno sanitario, y dos, lo encamina a un sistema de recolección de residuos reciclables. Aquí es donde se encuentra el proceso de separación, donde se entregan bodegas de reciclaje para separar los cuatro grandes torrentes, que es el papel, el metal, el vidrio y los plásticos, todos los plásticos. ¿Qué ocurre después de este proceso de separación? Ocurre un lavado y secado del mismo, un peletizado, y tarde que temprano va a llegar a los torrentes de extrusión del convertidor, obviamente no del mismo convertidor, de otro, pero lo puede llegar a ocurrir. Obviamente en este trayecto, la parte azul, lo que es la adición de compatibilizantes dentro del torrente de reciclaje, el secado de ese remolido, regranulado, retal, y todo esto ocurre in-house. Del convertidor esto lo tiene plenamente controlado. Lo que actualmente están trabajando son los esfuerzos para poder hacer la recolección de flexibles a un punto donde pueda integrarse rápidamente al torrente de lavado y secado para ser peletizado de una manera prácticamente inocua, sin causar ningún atropello a los torrentes entre los diversos materiales, poliéster, BOPP, poliolfinas, etcétera, etcétera. La pregunta que mucha gente nos hace, y es la pregunta de un convertidor y de un usuario de marca, muchos de ellos nos preguntan, bueno, dicen, si al final del día los empaques que contienen EVOH son reciclables, es la gran pregunta. La gran pregunta que hay que contestar primero es, ¿qué significa reciclable? Reciclable por definición de la APR, ¿sí? De la Asociación de Recicladores Plásticos de los Estados Unidos, es que tiene que ser un material que al menos el 60% de los consumidores o en las comunidades debe tener acceso a sistemas de recolección para que acepten el material, al menos, uno. Dos, el empaque tendrá que ser separado correctamente en una corriente de reciclaje que logre los requisitos y estándares industriales, ¿sí? Incluso de sanidad, de sanitización, materiales preestablecidos, sistemas de recolección únicos y corrientes dobles que aseguren puntos de recolección en supermercados o en contenedores rígidos y de bolsas plásticas, ¿sí? Y tres, es que tiene que ser procesado de una manera, así le llama, costo eficiente, ¿sí? Un material que para que sea considerado reciclable tiene que ser reciclado de una manera, desde el punto de vista eficiente, desde el punto de vista costos. Es algo que no se menciona mucho, pero la APR sí lo menciona y creo que es relevante poderlo anotar. Uno, dentro de la recolección del empaque flexible, dentro de la recolección del empaque flexible, sabemos que en Estados Unidos se tiene el 70% de acceso, 70% de acceso a sistemas de recolección de películas plásticas, ¿sí? El EVOH está demostrado por diversas entidades que no interfiere con la recolección de estos envases, ¿sí? Dos, la separación de empaques flexibles en Estados Unidos no se separa comúnmente en los sistemas actuales, ¿sí? No es muy común separar el empaque flexible. Desde el año 2019, una compañía en Pensilvania está recolectando empaque flexible de polietileno, no importa el origen,
para hacer un programa, unas pruebas piloto de algo que se llama el Material Recovery for the Future. Esta empresa trata de hacer conciencia y tomar materiales de polietileno, no importa su origen ni su composición, y tratar de meterlos en torrentes de reciclaje de poliolefinas. Estas mismas compañías y entidades, como decía, asociaciones, aseguran que el EVOH no interfiere con la separación por las cámaras de infrarrojo cercano. Muchos de estos sistemas, de estas empresas, tienen sistemas de infrarrojo para separar materiales diversos. Y el EVOH es inocuo a esta aplicación, a esta tecnología. Ahora, los factores que se consideran para la reciclabilidad técnica son 4, ¿sí? Son los requerimientos del producto final y que buscan un parámetro crítico. ¿Qué queremos cumplir con ello? El porcentaje de BOH, ¿sí? El uso de aditivos de reciclaje para altos contenidos de BOH y el mismo proceso de conversión. En el primero de ellos, en el requerimiento de producto final, tenemos que hay compañías y tendencias que es usar el film para hacer perfiles de extrusión, como lo que llaman el composite decking para jardinería. Las propiedades mecánicas de este particular producto, hay muchos. Es una resistencia, elongación, resistencia al impacto, bending, etcétera, etcétera. Y la reciclabilidad de la película. Aquí la preocupación es la cantidad de geles, estabilidad de proceso y muchos parámetros que son totalmente de convertidor, de extrusión. Y aquí viene la parte de los porcentajes de BOH. Los porcentajes que actualmente se conocen de los espesores de capa de BOH en las estructuras que actualmente están en el mercado fluctúan entre un 2 y un 12%. La gran mayoría de los alimentos se encuentra entre un 4 a un 7%. Algún pet food anda por acá entre el 10 y el 12%. La cantidad del material multicapa incorporado en la capa de regranulado. En proceso, ¿sí? Tenemos ejemplos de compañías que no puedo mencionar aquí, pero que fluctúan entre un 20 y un 100% del reciclado, del regranulado, ¿sí? ¿Qué aplicación es? Bolsa de basura. Postconsumo, el PCR es los empaques de barrera solo contribuyen entre un 2 a un 5% de la corriente total de reciclaje, ¿sí? Lo repito, para PCR, los empaques de barrera solo contribuyen de entre un 2 y un 5% del total del torrente de reciclaje en general en los Estados Unidos. En América Latina debe ser un poquito menor, puede ser prácticamente el mismo orden de magnitud. 3, respecto al uso de aditivos de reciclaje para altos contenidos de BOH, Coralay ofrece compatibilizantes como el GF30, que ofrecen mayor claridad, estabilidad de flujo y propiedades mecánicas. Existen otros en el mercado, del cual no voy a hacer referencia a ellos, pero hay otros de grandes productores de polietileno y de master batch en el mundo. Y respecto al proceso, tenemos que vigilar que el secado del material previene muchísimos problemas en proceso por la absorción de humedad. El buen mezclado del extrusor mejora muchísimo el desempeño. Extrusores con venteo pueden ayudar a controlar efectos por humedad residual y las bombas de fundido pueden ayudar a estabilizar la alimentación por mucho. El EVOH, como premisa final de lo que vamos a ver ahorita, se ajusta a los lineamientos de reciclaje postconsumo, ¿sí? Vamos a ver las guías críticas de evaluación que existen, son promisorias para el EVOH, algunas están ya terminadas, algunas están corriendo en este momento, y el EVOH está declarado por la APR, y lo cito textual, como la barrera preferida sobre el nylon, PVDC y foil de aluminio. Existen muchas organizaciones, grupos, entidades, mucha gente trabajando en este asunto del reciclaje de plásticos. Existen hasta el momento en el que están bien posicionados, diría, es por regulación de la ASTM. La ASTM se ocupa de mantener el código RIC. El código RIC es el código de identificación de resinas, como sabemos va del 1 al 7. Es un estándar que fue emitido hace algunos años y que actualmente no menciona el EVOH, no lo menciona. Existe por ahí una propuesta de incluir pequeñas cantidades de EVOH
en algunas estructuras de polipropileno y polietileno y considerarlos como quiera en su clasificación original, que es 2 y 3. Es definitivamente, como decíamos, es un estándar referenciado por varios gobiernos estatales, esta regulación de código. Por otro lado, tenemos a la APR. La APR es una asociación independiente de recicladores plásticos que representa a ellos mismos, ¿sí? Que se ocupa de publicar las guías de diseño para promover las mejores prácticas de reciclaje. Uno, el EBH, lo mencioné hace unos minutos, está listado como el material de barrera preferido, textual, para lo que son estructuras de polipropileno y alta densidad. Esta entidad publica guías y pruebas de críticas para asegurar que la reciclabilidad de los envases se cumple, ¿sí? Es el miembro fundador del Global Plastic Outreach Alliance hace algunos años. Y la APR, hace un tiempo alguien me preguntaba si la APR certifica. No, la APR solo reconoce estructuras y productos reciclables, no certifica. Hay otras entidades como la etiqueta SPC de How to Recycle, que depende de la famosa coalición del empaque sustentable, es informar al consumidor qué reciclar y cómo hacerlo. Obviamente ellos se refieren mucho a la APR para las guías de técnicas del plástico y actualmente están trabajando en las guías en la propuesta de polipropileno y poliéster termoformado para revisar en las autoridades locales que son para charolas y envases no de agua ni de refresco, lo digo por poliéster. Las guías en Estados Unidos para películas con EVH están muy claramente definidas por la APR y lo que dicen es que requieren evaluaciones de los polímeros diferentes al polietileno, como es el EVH, el poliéster, el nylon y el polipropileno, etcétera, para obtener reconocimiento del reciclaje de películas. Y nótese que usar la palabra reconocimiento, ¿sí? Por la APR, el PVC y el PVDC son considerados no reciclables debido a la incompatibilidad de los fundidos y complicaciones al proceso, ¿sí? No son reciclables. Las capas de foil de aluminio son consideradas como no reciclables también, ¿sí? Todas las capas de aluminio de todos los espesores laminados. Se tiene que demostrar para los materiales metalizados que no activan los detectores de metales. Este es un problema, ¿sí? Aquí salen a relucir los materiales con densidad óptica muy alta, ¿sí? Y se establece también que las resinas biodegradables son clasificadas como no reciclables, ¿sí? Por otro lado, la SPC, el How to Recycle Trademark, habla de que el 10% de EVH con compatibilizante fue ya aprobado por programas de recolección y reciclaje de supermercados en los Estados Unidos. ¿Sí? Estoy hablando de estructuras con alto contenido de EVH que utilizan algún tipo de compatibilizante para su reciclaje. Este diagrama está sacado de la APR, ¿sí? Donde es la evaluación para la comparación de la reciclabilidad de películas. Este es un protocolo, pareciera un poquito largo, un poquito complicado, pero que trata de evaluar ciertas características tanto en pellet como en film, ¿sí? Con pruebas muy particulares y con pruebas muy estándar, diferentes porcentajes de material a prueba que se considera que se está proponiendo como reciclable en función a materiales vírgenes que no han sido probados en esos tipos de pruebas. Aquí hay proporciones desde el 25, 50 y 75%, donde pasan diversas pruebas de extrusión de los pellets o la pelletización, mezclas en dry blends en seco para obtener porcentajes muy precisos de pellets reciclados con pellets vírgenes y de algún modo medir tanto en pellets el melt index, densidad, cenizas, volátiles, colores, la parte de pruebas tensiles, elongación, Elmendorf, etcétera, etcétera. Y las pruebas de field más básicas que son la consistencia de espesores, fuerzas de rasgado, tensiles,
se llama el Mel Fractor, y Hell, Specs, Hayes y todas las ópticas. Uh, esquema de prueba está en la APR y actualmente Curada está evaluando el impacto de la película postconsumo sin compatibilizadores. Cabe mencionar que sin compatibilizadores para estructuras nylon EVH y nylon EVH nylon. Polietileno, perdón. El objetivo de garantizar la reciclabilidad de película a película es tener la certeza de que la incorporación de esos materiales reciclados no va a haber ningún problema para el desempeño en el proceso y en el uso final, ¿sí? La evaluación de todas las propiedades cuando se incorpora el 50% de reciclado es en el soplado de película. La evaluación de impresión en superficies incluye geles, puntos negros, ojos de pescado, perforaciones, voids, etcétera, etcétera. El requisito de densidad de esas mezclas es por debajo de 1, ¿sí? 0.996, y puede limitar cantidades de dióxido de titanio y EVH que tienen por arriba del 1.19 gramos por centímetro cúbico. Actualmente, como decíamos, el porcentaje del 10% de EVH ya pasó la prueba preliminar con compatibilizante del APR para la guía de pruebas. Esto es relativamente reciente. Este es el slide, creo que es el slide core, ¿sí? El núcleo de la presentación. En este pueden ver diferentes entidades, ¿sí? El tipo de organización que representan, la región donde están, el segmento que representan o que están evaluando, y el posicionamiento de materiales de barrera en corrientes poliolefínicas, ¿sí? El que está marcado en verde es el que más nos interesa, pero vamos a repasar. Me voy a tardar un poquito de tiempo en ella, pero vale la pena mencionarlo. El primero, Ciflex. Ciflex es una iniciativa industrial, es un consorcio en Europa, ¿sí? Donde está evaluando flexible y habla de que el EVH tiene luz verde cuando es compatible con menos del 5% y cuando es más del 5% tiene una compatibilidad limitada y está siendo estudiado en fase 2, ¿sí? Por Ciflex. El PVDC también está siendo estudiado en fase 2, pero los augurios no son buenos y el aluminio se considera incompatible. Aquí está la fuente de la información. El otro de ellos, uno de los más grandes, Reciclas. Reciclas, ellos sí otorgan certificaciones, ¿sí? Representan la Asociación de Recicladores, es como el APR de Estados Unidos, funciona en Europa y tiene protocolos o segmentos para polietileno, estructura de polietileno flexible y para alta densidad rígida. Para polietileno flexible hablan de que es totalmente condicional por debajo del 5%, y por encima del 5% dicen que no. El PVDC está prohibido y el aluminio ni siquiera se menciona. Para el polietileno de alta, ¿sí? Habla de que menos del 6% está perfectamente sin ningún problema. Para arriba del 6% está condicionado, siempre y cuando tenga mayor capas con 3% de adhesivo. El PVDC ni siquiera es mencionado, perdón, no está prohibido, y el aluminio tampoco se menciona. Existe otro, este está en Alemania, este es local, este es Central Stelle, ese es una autoridad, es una autoridad gubernamental. Aquí están evaluados todos los segmentos y esto nos llama mucho la atención, que habla de que todas las proporciones de EVH en todas las estructuras conocidas es compatible, ¿sí? El PVDC lo nombran incompatible y el aluminio ni siquiera se menciona. Y por último es el Institut Cyclos HTP, es una entidad certificadora también, está en Alemania y habla de todos los segmentos, aquí están rígidos y flexibles, y hablan que en categoría 2 no hay impacto o un impacto despreciable, es el texto que se lee en su site. La categoría 3 degrada la calidad del reciclado por ser PVDC, el aluminio ni siquiera se menciona. Como referencia a la categoría 1 en el Instituto Cyclos, son los materiales monocapa. Ahora, al final del día es la optimización de estructuras de alta barrera para reciclabilidades. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Qué necesitamos hacer para poder no tener problemas de reciclabilidad y mantener la imagen, me atrevería a decir, corporativa de las empresas, de los usuarios de marca y brand owners, ¿no?
Como mencionamos hace rato, existen muchos grados de EVH, ¿sí? Existen muchos grados de EVH y como decíamos, conforme el contenido de etileno sea más bajo, los niveles de barrera son mejores. Lo que se está haciendo, y muchos de los convertidores actuales están haciendo es reduciendo primeramente eh, el espesor, uno de ellos, el espesor del polietileno para que el porcentaje baje. Y dos, es cambiar de grado. Cambiar de grado, por ejemplo, clientes que tienen actualmente, están usando el H 38% mol con barrera 0.7, están cambiando a F, que con el mismo espesor pues les da la mitad de barrera. Entonces lo que hacen es están disminuyendo, al cambiar de grado F, conservan el nivel de barrera, incluso lo mejoran bastante y manteniendo, incluso pudiendo mantener espesores ligeramente más bajos. Se reemplaza obviamente material no reciclables, como ya veíamos, como fue el de aluminio y el PVDC. Y existen otras, además de los grados reactor que estamos viendo aquí, existen tecnologías de alto rendimiento, que le llamamos los grados SP y XCP, que son grados orientables, perdón, más estirables y retortables. Entonces, nada más aquí el takeaway de este slide es que al cambiar de grado de BH hacia un menor contenido de etileno, podemos mejorar dramáticamente el performance de nuestro producto en función a la reciclabilidad, disminuyendo los espesores. Aquí la única limitante, y es bueno mencionarlo, es el límite técnico del extrusor. ¿Sí? Hay extrusores que por la edad o la tecnología usada tienen cierto límite de aplicación de capas de BH. Es bueno consultar con la OEM, proveedora del equipo. Ahora, especialmente dedicaremos unos minutos a lo que es la estructura para termoformados reciclables. Actualmente, la estructura más común que se ve son estructuras entre 5 y 7 capas, 9 capas, donde va polipro por fuera, nylon, EVH nylon y polipro por dentro, ¿sí? O polietileno a veces. Aquí, como verán, el EVH está franqueado por 2 capas de nylon, ¿sí? Pero sabemos las líneas los lineamientos del APR que el nylon pues no es muy bienvenido en este tipo de cuestiones de reciclaje. Entonces Curaray tiene una serie, un producto nuevo, definitivamente nuevo, que se llama la serie SP, donde es un abierto sustituto y reemplazo de nylon, donde estructuras que quedarían como polipro, nylon, EVH, nylon, polipro, quedarían en una estructura mucho más sencilla, polietileno, EVH, polietileno con la tecnología SP. Este es un ejemplo de tecnología Skin Pack con ese producto. Este es, nosotros le llamamos aquí en el argot de la industria, es un nylon free. Este es un termoformado que no requiere nylon y que puede termoformar tranquilamente hasta 4 pulgadas de profundidad en el termoformado, que son aproximadamente 10 centímetros y cachito. Por otro lado, tenemos la nueva tecnología que ha sido lanzado literalmente, si notarán este slide está en inglés, no ha sido traducido porque está muy nueva, es la tecnología SC. La tecnología SC es el nuevo EVAL SC de alta barrera y que es nuestra propuesta para reemplazo del PVDC. Este es un material mucho más orientable, mucho más alta barrera y que tiene la característica de que no se amarillentea como el PVDC. En esta imagen, ven la imagen de la izquierda, el pedazo de carne de cerdo que se ve ahí, que se ve ligeramente amarillento en las orillas. Del lado derecho pueden ver la tecnología del EVAL SC, que es perfectamente transparente, es incluso grisáceo, ligeramente grisáceo. Es una aplicación para cárnicos, que es el reemplazo y nuestra propuesta para el reemplazo de PVDC. Aquí tenemos es un esquema muy gráfico de lo que es el pH estándar respecto a la orientabilidad y encogibilidad, ¿sí? Y hoy en el eje vertical tiene la alta barrera hacia arriba la barrera más alta arriba y la barrera mejor acá abajo. Esta nueva tecnología SC se obtiene una buena encogibilidad, tiene una buena orientación, y esta es la imagen de un producto monocapa después de orientación, la de aquí de la extrema derecha. Esta tecnología, como decíamos, la tecnología de films orientados y encogibles, tecnología SC, fue diseñada específicamente para reemplazo de PVDC, que tiene
esa característica es ser incogible, mecánicamente resistente, es transparente y tiene alta barrera. Estas son las imágenes de cómo evolucionó el cambio de la tecnología grado reactor estándar, de la serie SP, ¿sí? Y de la nueva serie SC, que es el que estamos promoviendo actualmente. Y Curaray, como ustedes saben, tiene un equipo técnico que puede ayudar a mejorar el desempeño de sus empaques en función a la cantidad de BOH o los grados de BOH para cumplir con el asunto de la reciclabilidad. En esta gráfica de la derecha pueden ver en el eje vertical el OTR graficado en exponencial y la humedad relativa en el extremo, en el eje horizontal. Y aquí pueden ver una línea que es el balance entre la prueba de OTR que debe ocurrir a 65% de humedad relativa, considerando que el interior del producto está al 100% de humedad relativa, el balance de una estructura simétrica anda sobre el 83%. Esta línea azul representa ese 83% y pueden ver cómo cambiar de grado puede modificar ligeramente el nivel de barrera, pasando de un 48 a un 44, de un 44 a un 38, un 38 a un 32 o de un 32 a un 27, aquellos que pueden procesarlo. Y por último, es mencionar la línea de compatibilizadores. Esta es una imagen, es un SEM, es una microscopía aumentada 50,000 veces de cómo cómo este compatibilizador funciona atomizando literalmente las moléculas de BH para entregar materiales más transparentes, más claros, que tengan mejores propiedades mecánicas y que no tenga tantos geles. Este producto se utiliza entre un 2 y un 4%, es un estabilizador térmico y se puede agregar durante el peletizado o en la garganta del extrusor en esas proporciones. Y nada más para terminar, nos llevamos la idea de que el EVAL es un material apto para la reciclabilidad de alta barrera, los gases, ciencia química, facilita la recolección y existen muchos grados para poder satisfacer las diferentes necesidades como el reemplazo del PVDC o del nylon abiertamente. Y pues es todo. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Emilio. Sin duda bastante interesante esta conferencia. Y bueno, pues hacemos un espacio para preguntas y respuestas. Hay una pregunta que nos hacen en el chat. Dice, ¿qué es lo que se hace, Emilio, qué es lo que se hace con el PVC que no es reciclable? ¿Con el PVC que no es reciclable? Sí. Yo sé que en algunos lugares se compacta para hacer bloques como de relleno, como guardas, pero desconozco exactamente qué se haga con el PVC como producto final. Nunca lo he visto. Bueno, otra pregunta, Emilio, dicen Sí. en el chat, Ricardo Herrera nos pregunta que si es posible reciclar este material cuando está impreso. La respuesta corta es sí. Sí, hay algunas guías, ¿sí?, en el diseño que echan de lado las tintas oscuras, el negro, especialmente los negros, y por ahí hay algunas compañías que están promoviendo tintas reciclables, así como adhesivos ya que se consideran parte del torrente de reciclaje, pero de entrada en las tintas de color y tonos negros fueron no muy bien vistas en los protocolos iniciales. De acuerdo, gracias Emilio. Otra pregunta también que surge, nos mandan, es si es a través del EVOH, ¿qué tanto se incrementa la eficiencia en los procesos de retorta o desarrollo de envases retortables para alimentos? Y comparado contra un rígido, la diferencia es abismal. Es simplemente porque el punto frío de un empaque flexible con EVOH es mucho más, se llama el cold point, es mucho más cercano que el de una lata, especialmente hablando de retortables rígidos.
pero en general sí ayuda a que los tiempos sean ligeramente más cortos, ¿sí? Y temperaturas no tan abruptas, ¿sí? En empaque flexible. Ok, de acuerdo, Emilio. Muchas gracias. Marcos Molina nos dice, nos pregunta, ¿en industria farmacéutica se utiliza PVC, PVDC para comprimidos? ¿El SC reemplazaría el PVDC? ¿Podría utilizarse para estos productos farmacéuticos? De hecho, qué bueno que lo menciona, pero en la tecnología SC puede ayudar a la OTR definitivamente como lo ve, sin embargo, no tiene barrera a la humedad, ¿sí? Para lo cual Curaray está desarrollando un nuevo polímero de muy alta barrera. No puedo hacer el disclose en este momento, pero si nos busca, nos contacta por ahí, le podemos dar una presentación de esta tecnología que está, de hecho no hay, el material todavía está en experimental, que tiene extraordinaria barrera al oxígeno y una muy buena barrera como el PVC a la humedad, pero está en proceso. De acuerdo, gracias. Jorge Nogueda quería participar, pero tiene problemas con su micrófono. Si tuvieras oportunidad de escribirnos la pregunta, Jorge, con mucho gusto la leemos aquí en el chat. Otra pregunta, Emilio. Últimamente están sacando materiales orgánicos hechos a base de bambú y otras plantas. ¿Qué probabilidad hay que se terminen esos recursos en un futuro, puesto que la demanda es cada vez mayor? Existen esos productos, esos materiales biobasados. La propuesta de Curaray es un material que se llama Plantic. Plantic es una adquisición reciente, nueva, tendrá unos 4 años, adquirida por Curaray, está en Australia, y material de barrera es de origen orgánico, es de almidón de maíz, no es PLA, es otra tecnología, es otros materiales, pero no tiene no ataca, vamos a decir, las cantidades disponibles de estos materiales en el mundo, especialmente del maíz. De bambú desconozco la cantidad y cuántas hectáreas estén sembradas, pero en la propuesta de Curaray por Plantic no hay ninguna afectación. De hecho, hay un estudio muy interesante de qué área de siembra requeriría producir X toneladas de ese material Plantic, y es ínfima. No hay un riesgo. Si a alguien le interesa, el producto se llama Plantic, con C al final. Ok, Emilio. También otra pregunta que nos están haciendo es uno de los productos sensibles precisamente a la oxidación y que han recurrido a materiales de barrera como el EVOH es el aguacate. El aguacate, ¿qué tanto se ha avanzado en el desarrollo de materiales de barrera para este producto actualmente? Este producto lo preguntan por la tecnología HPP para guacamole y trozos de aguacate en frescos. Ahí la tecnología que usamos es de grados reactor convencionales, usando el H171 y el F171. Existen vastas presentaciones para que es aguacate y palta, en Perú, de este producto, pero son coextrusiones, algunas con nylon, otras sin nylon, que llevan el 38% mol y 32% mol, grado reactor, sin problema. ¿Sí? De acuerdo, qué interesante. Con este producto siempre ha sido bastante sí, interesante el desarrollo, ¿no? Del aguacate tan sensible. La aplicación que se está dando, sí, correcto. Exactamente, Emilio. Jorge Nogueda nos escribe su pregunta. Muchas gracias, Jorge. ¿Cómo hacer con las estructuras ya formadas para poder tener certificación de que se cumple con la sustentabilidad o la reciclabilidad? Si ya tiene producto ya en film, o sea, ya hecho, puede contactar a la APR o a la entidad, si es en México, entiendo que es en México, sí. ECOSE. ECOSE, claro. Está siguiendo los lineamientos de la APR, y ellos son los que le van a decir a dónde llevarlo, esos materiales, para que ellos hagan este protocolo de pruebas de mezclar con material virgen,
en una o dos o tres fases para poder, no certifican, como lo decía, ellos nada más reconocen que el material usado y la tecnología usada que es reciclable. El único que sabemos que da certificaciones es Reciclas en Europa. De acuerdo, Emilio, muchas gracias. Otra pregunta también, ¿qué tan factible es implementar esta tecnología a empresas pequeñas y medianas? Es decir, ¿cuál es el nivel mínimo de volumen que se requeriría para eficientar los procesos de envasado? En cuanto a, para el protocolo de reciclabilidad, ¿entiendo? Y consumo de material, exacto. Híjole, no traigo aquí la cantidad que requieren, pero estoy seguro que son menos de 800 kilos de prueba para prueba total. Sí, es para poder reconocer y hacer el protocolo y checar los lineamientos. Creo que son menos de la tonelada, seguro es menos de la tonelada. De acuerdo. Muchas gracias, Emilio. Por la APR, por el protocolo de la APR. Exactamente. Y también comentabas en tu presentación que, bueno, no podías decir algunas marcas que ya lo están utilizando, pero ¿qué tanto se ha incrementado, principalmente en México, qué tanto se ha incrementado en México la implementación de estos productos de alta barrera a los productos mexicanos? ¿Qué tantas empresas han incrementado su implementación? Si pusiéramos en un marco de tiempo de 5 años, me atrevería a decir que ha crecido 5 veces. Sí, 5 veces de las empresas y productos que sabíamos que tenían un interés, un desarrollo y que traían productos del extranjero. Ahora sabemos que están siendo comprados domésticamente. De hecho, se ve reflejado en la cantidad de extrusores multicapa que hay en México, especialmente en México. Aun cuando en Ecuador tenemos máquinas con 11 capas, en Brasil tenemos máquinas comúnmente de 9 y 11, creo que hay una de 11 en Brasil, Argentina tiene 9 y 7, en México por ahí ya hay más extrusores multicapa que están haciendo la chamba de proponer estructuras con este tipo de tecnología de barrera y abandonando el PVDC, que es tan nocivo en su producción y tan nocivo en su disposición final. De acuerdo. Y la última pregunta, Emilio. ¿Este material es exclusivo para alimentos y bebidas o hay otras industrias que lo pudieran aplicar? Mencionamos hace rato el caso de la industria farmacéutica, pero no sé si nos preguntan si hay otras industrias que puedan utilizar este material. Sí, de hecho, todos los grados que vieron aquí en la presentación son grados FDA. Prácticamente todos tienen Mercosur y Anvisa. Por ahí creo que hay uno que no tiene Anvisa, pero está en eso. Y hay solo uno, que es el 24% MOL, que está reservado para la industria automotriz. Está reservado para tanques de gasolina, para algunas aplicaciones, para perfiles tubulares, para conducción de combustible y algunos grados especiales compuestos que no salieron en la presentación, pero que son para oil and gas, para transporte de petróleo y para zonas contaminadas con residuos de operaciones tóxicas de otras épocas, conducción de agua, etcétera, etcétera. Pero sí el mayor mercado es alimentos, pero es la automotriz y oil and gas son los otros que están por ahí. De acuerdo, Emilio. Pues con esto concluimos esta primera charla del día de hoy. Sin duda interesante el conocer estos nuevos desarrollos de materiales y es importante abarcar diferentes mercados. También nos comenta Rodrigo que pueden ser utilizados en películas agrícolas de barrera. Entonces también hay Correcto. otra alternativa en estas aplicaciones. Muchas gracias, Correcto. Rodrigo, por tu aportación. La Exactamente. Y bueno, pues en nombre de la Asociación Mexicana de Envase y Embalaje, Emilio, agradecemos tu participación en este ciclo de conferencias AME 2021. Agradecemos el patrocinio también de Curaray para la realización de este evento. Y bueno, pues te haremos llegar un presente por parte de la asociación para que, como muestra de agradecimiento por compartirnos tu experiencia en este tema. Nuevamente, muchas gracias, Emilio. Te invitamos a que continúes con nosotros.
Claro que sí, muchas gracias y que tengan buena tarde. Muchas gracias. Vamos a continuar con nuestra siguiente charla.